En la sinfonía de la creación, cuando la tierra aún resonaba con la melodía de los primeros días, Eva emergió como la compañera de Adán, la mujer creada con amor por el Creador mismo. Su existencia no solo marcó el inicio de la humanidad femenina, sino que también desencadenó una narrativa intrincada y llena de significado que reverbera a lo largo de los siglos. La historia de Eva es una tela tejida con decisiones, consecuencias y, sobre todo, la constante presencia de la gracia divina. Como contraparte de Adán, Eva compartió con él el privilegio de habitar en el Edén, un jardín exuberante donde la presencia divina se manifestaba con claridad. Su conexión con Dios se reflejaba en la armonía de la creación a su alrededor. Sin embargo, en este paraíso, como en cualquier historia humana, la libertad de elección se convertiría en el eje que alteraría su destino. La serpiente, astuta y persuasiva, se convirtió en un personaje crucial en la historia de Eva. Presentándose con sugerencias tentadoras, la serpiente sembró la semilla de la duda y la desobediencia en el corazón de Eva. La elección de morder el fruto prohibido no solo alteró la realidad de su existencia, sino que también estableció el tono para la experiencia humana en su conjunto. La historia de Eva no es solo la historia de una elección equivocada, sino también la historia de la gracia que se despliega en el desastre. Después de la caída, Dios no excluyó a Eva de su amor y cuidado. En cambio, proporcionó una promesa de redención. La gracia divina se manifestó incluso en medio de las consecuencias de las elecciones de Eva. Eva, como madre de la humanidad, enfrentó las consecuencias de sus elecciones y vio cómo se desataban a lo largo de las generaciones. Sin embargo, su historia también presenta un hilo de esperanza. Aunque la desobediencia trajo dolor y sufrimiento, también abrió la puerta a la posibilidad de la redención. La historia de Eva resuena en la vida cotidiana, en tu vida o en la mía. Nos recuerda que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino que también tienen un impacto en las generaciones venideras. Eva, como arquetipo femenino, representa la complejidad y la belleza de la feminidad, ofreciendo una perspectiva única sobre la experiencia humana. En la historia de Eva, vemos la intersección de lo divino y lo humano, la danza continua entre la fragilidad y la gracia. Su experiencia nos desafía a examinar nuestras propias elecciones, a reconocer la inevitabilidad de las consecuencias, pero también a abrazar la gracia que trasciende nuestras fallas. El relato de Eva no se limita a un episodio en el tiempo, sino que se convierte en una lección atemporal. En nuestras vidas, enfrentamos elecciones similares, somos tentados por la serpiente de la duda y, a veces, mordemos el fruto de la desobediencia. Pero la historia de Eva nos enseña que incluso en medio de nuestras caídas, Dios está presente, ofreciendo perdón y renovación. Eva, como mujer emblemática, también nos señala hacia la capacidad de la mujer para ser portadora de vida, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La historia de Eva invita a las mujeres a abrazar su identidad única, recordando que la gracia de Dios es suficiente para restaurar y renovar. Hoy, en un mundo donde las mujeres enfrentan desafíos únicos y complejidades multifacéticas, la historia de Eva sigue siendo una fuente de inspiración y consuelo. Invita a las mujeres a abrazar su papel como tejedoras de vida, decisiones y esperanza, reconociendo que, a pesar de nuestras fallas, la gracia divina nos sostiene. Al mirar la historia de Eva en retrospectiva, encontramos la invitación a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y a celebrar la gracia que fluye incesantemente. Su historia, intrincada y rica en significado, nos recuerda que, a pesar de nuestras caídas, somos amados y sostenidos por un Dios que teje belleza incluso en el tapiz más complejo de nuestras vidas. La historia de Eva es un eco constante de la gracia divina, una melodía que nos invita a bailar incluso en medio de nuestras imperfecciones.